Senador por el Centro Democrático, Andrés Guerra, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buen día para usted y todos los oyentes. Bueno, usted nos quiere contar qué pasó con la elección de Contralor General. Todo parecía dispuesto para elegir una dama y los mismos partidos que la respaldaban dieron un volantín y se terminó por elegir a un varón mientras la dama renunciaba a toda posibilidad de obtener votos. ¿Qué fue lo que sucedió? Doctor Fernando, si usted me permite, con su amabilidad, le hago un poquito de recuento de lo que ha sido la elección del Contralor en Colombia. En 1923, en el gobierno de Pedronel Ospina, se crea la primera dirección de control del país. Hay otra fecha muy importante que fue en 1968, cuando en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se modifica la Constitución y se logra empezar a escoger Contralor en el país, 1968. Pasaron 45 años de 1923 a 1945. Recordemos muy bien que ya para el gobierno de Juan Manuel Santos, a finales de su gobierno de sus 8 años, el gobierno de Santos modifica la elección de Contralor y pasa de ser una elección de una terna escogida por las Cortes, doctor Fernando, y pasa a ser un concurso de méritos, que es el que vivimos hasta el día de ayer, donde se eligen o se escogen 10 candidatos y se elige en plenaria plena entre el Senado y la Cámara de Representantes en el día de ayer, desde las 9 de la mañana casi hasta las 2:15 de la tarde. Eso es muy importante decirlo, doctor Fernando, porque ayer vivíamos una nueva experiencia. Por otro lado, usted me pregunta muy contundentemente y yo le voy a responder, doctor Fernando, como se lo merece la audiencia y usted, de manera también contundente y sin rodeos. No suscribimos como partido, doctor Fernando, ningún comunicado, ningún acuerdo, ni realizamos un veto a absolutamente ninguno de los candidatos. Desde el primer momento, el Centro Democrático entendió que hoy somos una minoría en oposición. Recuerda, doctor Fernando, que hoy somos solo 13 senadores y 15 representantes para un total de 28 congresistas. Eso es muy importante decirlo. No suscribimos en ningún momento ningún comunicado con otros partidos para vetar o para exigir que una o uno fueran contralores del país. Cuarto, en los puntos que le estoy tocando, doctor Fernando, el contralor elegido ayer, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, fue el ganador del concurso de méritos. Eso es muy importante. Quinto, solo dos candidatos, doctor Fernando, 2 de los 10 que estaban buscando ser contralores generales, buscaron al partido, solo 2. Y entre esos 2, el doctor Carlos Hernán Rodríguez fue uno de ellos. Y como bancada, como nos correspondía, lo escuchamos. Y quiero decirle, doctor Fernando, que a mí me extrañó de sobremanera, como primíparo en el Senado. Yo esperaba que por lo menos todos los candidatos buscaran un espacio o individual o colectivo con nosotros, que éramos quienes los íbamos a elegir. Lamentablemente hay un concepto muy diferente en las elecciones de control en el país, que se cree que es el senador, el representante, el que busca al candidato. Y yo creo que debe ser al contrario, que los candidatos presenten su hoja de vida. En mi caso me quedé esperando una llamada o por lo menos un acercamiento o que fueran a mi oficina y con todo el gusto los hubiera escuchado. Solo recibimos 2 invitaciones de 2 candidatos y estuvimos como bancada escuchando entre ellos al doctor Carlos Hernán Rodríguez. Sexto, doctor Fernando, indudablemente, y lo hablo de mi parte, desde mi posición, de lo que dije internamente en la bancada, nuestra decisión tranquiliza. De pronto la gente tendrá otro concepto,
pero eso es para hablarlo. ¿Y por qué tranquiliza, doctor Fernando? Porque para mí es indiscutible que la independencia y el compromiso que debe asumir el nuevo contralor con el partido opositor, que hoy es minoría, le vuelvo a recordar, doctor Fernando, 28 congresistas del Centro Democrático, es más alta que si el voto fuera en contra del doctor Carlos Hernán Rodríguez. Hoy él tiene un compromiso, no burocrático, ni mucho menos, pero tiene un compromiso que debe asumir como contralor con el partido de oposición, y así se lo hicimos saber. Mucha gente no entenderá, pero a mí me queda la conciencia tranquila que yo sí lo entiendo, y así se lo comunicamos. Y por último, doctor Fernando, existió una orden superior, y cuando uno es tropero en una bancada, porque también insisto mucho en eso, en las bancadas muchos se creen generales, y aquí falta más tropero. Y yo tengo muy claro lo que se denomina la Carta García. Había una orden superior, y a nosotros nos correspondía en esa cancha, que es el Congreso, ir primero a asumir la responsabilidad, y segundo, a cumplir la orden. Y como partido lo hicimos, doctor Fernando. Y solo lo último, doctor Fernando. Desde 1968, cuando el gobierno de Carlos Lleras Restrepo modificó la Constitución para elegir los contralores, ningún presidente ha perdido la elección de contralor. Y con Gustavo Petro no iba a ser la excepción, doctor Fernando. De manera que se eligió un amigo, una persona cercana al doctor Gustavo Petro para que lo controle. Yo no sé si es amigo del doctor Gustavo, doctor Fernando, no lo sé, no conozco ese intrínculis. Lo que sí sé es que, y por lo que conocí, es que el pacto histórico consideraba que el doctor Carlos Fernando era el hombre idóneo, ellos, y nosotros, en el escenario que estábamos, sin pensar si era de Gustavo Petro o no era de Gustavo Petro, entendimos un hombre que tiene conocimiento. Por último, yo personalmente busqué 2 entrevistas que para mí eran claves y vitales. La del doctor Cristian, representante de la Cámara de nuestro partido en el Valle del Cauca, que cuando él era concejal en Cali, el doctor Carlos Hernán Rodríguez era diputado. Recordemos que él era diputado y se salvó del secuestro de los 11 diputados del Valle, y se salvó porque pidió una excusa para llevar a su hijo al médico, y allí Cristian era concejal del Valle. Y también quise preguntarle a María Fernanda Cabal, que es senadora nuestra del Valle del Cauca. Son 2 personas que han conocido la historia personal y política del doctor Carlos Hernán, y recibí, independientemente de cada uno de ellos, un alto concepto del doctor Carlos Hernán. Eso sumado a ser el primero en el concurso, eso sumado, doctor Fernando, le lo tengo que decir con toda franqueza, a que nos haya buscado en un espacio como bancada, eso sumado a la claridad conceptual que él tuvo y al concepto que tengo, que yo prefiero votar, así sea partido de oposición, por un contralor en este caso, que tiene más responsabilidad con un partido minoritario como el Centro Democrático actualmente, para que sea un hombre independiente en su contraloría, doctor Fernando. Bueno, esperamos que así sea. Tenemos nuevo Contralor General de la República y recordemos, se salvó milagrosamente del secuestro masivo que ejecutaron las FARC contra los diputados del Valle del Cauca en aquella tristísima ocasión que terminó con el secuestro y posteriormente con el asesinato vil de 11 de los 12 diputados secuestrados. Bueno, Carlos Hernán Rodríguez es el nuevo Contralor, y la explicación del doctor Andrés Guerra nos exime de más abundamientos. Persona conocedora, persona seria, persona capaz, esos son los títulos que lo han llevado a ser
nada menos que Contralor General de la República, con una nómina inmensa, con unas responsabilidades gigantescas, porque no hay duda, la Contraloría es uno de los puestos más disputados y más significativos de los que se resuelven en el Congreso de la República, ¿no, doctor Guerra? Doctor Fernando, así es, y créame que prácticamente en la reunión que tuvimos con el doctor Fernando le dijimos que por favor mantuviera la independencia de poderes, que independiente al escenario que se ha vivido, que no es fácil, doctor Fernando, y quiero decirlo y hacer un llamado de atención. Yo no sigo entendiendo cómo la profesión de la política tiene que acabar uno con la otra persona para poder exigir ascender en política. ¿Y a qué me refiero, doctor Fernando? Hombre, es impresionante cómo destrozamos, acabamos lo personal del otro. Cuando aparecen los 10 candidatos, entonces absolutamente todo el mundo en las redes sociales, medios de comunicación, la misma clase política, empieza a acabar con cada uno de los candidatos sin saber que allí hay seres humanos, hay familias, hay preparación, hay estudio. Y entonces se toma una decisión o se elige una persona y ya todos, o muchos, más bien no generalicemos, doctor Fernando, ya empiezan a decir, no, el Centro Democrático se entregó, no, el Centro Democrático ya es petrista, no, el Centro Democrático ya está con el pacto histórico. Y no es así, doctor Fernando. Nosotros, desde el interior, se lo decía ahora, no hicimos ni un solo comunicado, no expresamos ya la decisión de acompañar, como sucedió, a una candidata. Y eso es normal en el proceso político, yo no lo estoy criticando, pero este partido no lo hizo por la responsabilidad y el deber que teníamos, sabiendo que hoy somos minoría, doctor Fernando. Es que eso es bien complicado de entender. Uno terminar un gobierno el 20 de julio, prácticamente con las mayorías, con el poder, y pasar uno de primíparo, ese mismo 20 de julio, a ser minorías y a entender el nuevo escenario político del país y tener la congruencia de esperar hasta el final quién puede ser nuestro candidato. Y aún más, escuchar al presidente Álvaro Uribe, como lo hicimos, porque lo teníamos que escuchar, y decir entonces cómo tomábamos la decisión. Esta fue una decisión tomada en conjunto, en equipo, pensada. Y créame, doctor Fernando, jamás pensando ni burocracia, ni acercamientos con el gobierno, no. Hoy somos más oposición democrática que ayer, pero le entregamos una responsabilidad mayor a un contralor, que desde ayer sabe que el partido de oposición lo acompañó por lo que conocimos, por lo que entendimos y por su hoja de vida. Más claro, imposible. Vamos a ver qué ocurre. Ha sido elegido Contralor después de que los partidos políticos, no el Centro Democrático, dieran un curioso volantín, pasando de una mujer candidata a Carlos Hernán Rodríguez, que finalmente fue elegido y que al parecer es cercano, muy cercano al gobierno del presidente preelecto y en ejercicio. Doctor Andrés Guerra, senador por el Centro Democrático, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, un abrazo grande, usted tan especial como siempre, y recordarle que desde la próxima semana empezamos en la Comisión Quinta del Senado el tema de el ganado en pie en el país, donde solicitó el pacto histórico la posibilidad que en los próximos 4 años se liquide toda exportación del ganado en pie en el país. Ahí estamos al frente del tema, buscando acercamientos con el pacto histórico y explicándoles con maneras, con formas, con profundidad, con estudio, cómo hemos logrado avanzar en la exportación de ganado en pie en el país y hoy nos reconocen como una excelente carne. Pero esto no es con discusión de gritos, ni una oposición tratando de incendiar el país, no. Hemos buscado a la senadora Andrea, hemos buscado a la senadora Esmeralda, hemos buscado al senador Pablo Catatumbo, hemos buscado al senador César de Boyacá para explicarles uno a uno nuestros puntos y vamos a audiencia pública, que eso hay que reconocerlo. Ellos aceptaron con el presidente Inti Asprilla
de la Comisión Quinta del Senado, ir a una audiencia pública para escuchar a todos los actores en la trazabilidad de exportación de ganado. Sería un grave error para este país, doctor Fernando, que se tome la decisión que en los próximos 4 años, paulatinamente, se cancele la exportación de ganado en el país. Solo una cifra, doctor Fernando. Hoy Colombia vacunó entre el mes de junio y julio 29 millones de cabezas de ganado y solo exportamos entre 300 y 400 mil cabezas de ganado. Eso es, por decir, el 10%. No llegamos al 10%, mi señor. No, estamos más o menos en el 1.5%. 1.5%. Y nosotros frenar la exportación de ganado sería frenar una cadena productiva del país que es muy importante. Ahí estamos con el senador Marcos Daniel, exalcalde de Montería y senador conservador, que lo acompañaremos también en esa audiencia pública para dicho proceso, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Tema muy importante porque están diciendo que la escasez de carne que hay en ciertos sectores del comercio nacional se debe a la exportación de ganado en pie. Y no es cierto, doctor Fernando. Exactamente. Entonces, le doy un datico, doctor Fernando. Qué pena molestarlo. Mire, desde hace 45 días el ganado en Colombia está rebajando. Unos daticos muy simples. El ganado potrero a báscula, o sea, vendiéndose de la finca a la báscula para que vaya a toda la red cárnica del país, ha rebajado en un 20% en los últimos 45 días. Llegamos a vender ganado a 9.300 pesos el kilo. Hoy el kilo está por debajo de los 7.500 pesos. La pregunta es, ¿los ganaderos hoy observan que ha rebajado el ganado el 20%, pero en la cadena de comercialización no se ve la reducción de dicho valor? Ahí es donde está el corazón del tema, doctor Fernando. Pues estaremos pendientes y no vacilaremos en llamarlo para que nos cuente qué pasa en el Congreso de la República con este tema vital para los colombianos: la carne y las exportaciones de ganado. Muchísimas gracias, doctor Guerra. Doctor Fernando, un abrazo grande. Dios lo bendiga. Bueno, queridos amigos, mayor claridad no se le puede pedir a nadie que la que ha tenido el senador por el Centro Democrático Andrés Guerra sobre estos temas que ha tratado, la elección del Contralor General de la República y el tema de las exportaciones de ganado en pie. Y ahora nos vamos a un tema muy importante, a un tema vital que tiene que ver con el empleo de los colombianos y con la supervivencia de muchas empresas generadoras de riqueza y generadoras de empleo. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muy buenos días. Un gusto saludarlo, doctor Fernando, un saludo muy cordial para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Cabal, su opinión sobre estas propuestas de la ministra de Trabajo, entre ellas la de aumentar la jornada nocturna, advirtiendo, y lo ha dicho con poco tacto y con ninguna cortesía, que es que la clase empresarial colombiana es muy tacaña. ¿Será que son ustedes tacaños y por eso no quieren aumentar la jornada nocturna? Bueno, la verdad, doctor Fernando, es que nosotros estamos muy sorprendidos con un poco las formas de la ministra, en el sentido de querer estigmatizar nuevamente al sector empresarial y a los empresarios de Colombia, olvidándose que pues el 93% de ellos son micro, pequeños y medianos empresarios que han hecho su empresa y su emprendimiento con mucho esfuerzo, y que obviamente ahora, pues por cuenta de querer modificar el régimen laboral, no para tratar de flexibilizar y tratar de que en Colombia se pueda generar más empleo, por el contrario, se le colocan más palos a la rueda para evitar que se pueda seguir generando empleo por los altos costos. Modificar la jornada como está hoy en día significa
generar aproximadamente un 30-35% de más costos laborales a las empresas del país. Pero lo más importante y lo más preocupante es que sectores como el comercio, como el turismo, o los hoteles, los restaurantes, bares, que trabajan en jornadas extendidas en la noche y muchas veces hasta 24 horas, pues obviamente van a ser empresas que no van a ser viables por los costos laborales. Y si a eso le agregamos que quiere modificar el costo de los días dominicales y festivos, pues imagínese eso sumado a la reforma tributaria, ¿a dónde van a parar las empresas, doctor Fernando? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y usted dice, nos confirma la cifra, que esto supone un 30% de encarecimiento de los costos de las empresas. No, y sobre todo que lo que de pronto no ha caído en cuenta el gobierno es que esto también es inflacionario, porque si en diciembre vamos a incrementar el salario mínimo en un porcentaje mayor a la inflación, como lo pretendería el gobierno, pues obviamente los costos van a generar más precios para los consumidores colombianos. De manera que, claro, el que termina pagando es el consumidor colombiano. Recordemos cuál es la propuesta de la ministra en materia de horas extras y de festivos. Doctor Cabal, ¿tiene usted la bondad? Sí, básicamente lo que pretende es que la jornada nocturna inicie a las 6 de la tarde, no a las 9 como lo dice hoy nuestro régimen laboral, o sea que serían 3 horas adicionales de costos extras, de horas extras que se pagarían, y por otro lado pretende pasar del 75% de recargo de los costos laborales en dominicales y festivos, pasar al 100%. O sea que, pues prácticamente, como le digo, esto se traduce en que un establecimiento de comercio que tiene que abrir hasta las 10, 11 de la noche, o un hotel que tiene que trabajar 24 horas, o bares y restaurantes que abren hasta las 12, 1, 2 de la mañana, pues obviamente sus costos se le van a incrementar un 30%, y así pues es muy difícil poder competir. Doctor Cabal, ¿y qué le dicen a ustedes, los representantes de los empresarios? ¿Qué le contesta a la ministra cuando usted esgrime estos argumentos? Esto es un encarecimiento de los costos, esto es desatar más el torbellino de la inflación. ¿Qué contesta? Sí, no hemos tenido la oportunidad todavía de reunirnos. La ministra, ha estado muy interesada en conversar con los distintos sectores. Este es un tema que lo tienen que llevar a la Comisión de Concertación Laboral, pero pues lamentablemente lo que estamos viendo es que por favorecer a muchos que hoy tienen empleo, pues esto le cierra las puertas a los desempleados y a los informales del país, que serían los que más perjudicados, porque con esos costos pues obviamente sería muy difícil generar más empleo en Colombia. Y esto golpearía el bolsillo de los colombianos. Sería un estímulo, y un estímulo muy peligroso para la inflación, doctor Cabal, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Es que creo que iríamos en contravía. Antes de flexibilizar, como se ha pedido y como ocurre en muchos países, el régimen laboral, de pasar a una contratación por hora, de generar mecanismos modernos de contratación, pues ahora lo que se quiere es restringir aún más y generar más barreras de entrada a los que están desempleados en el país. Doctor Cabal, ¿esa propuesta ya está en manos del Congreso de la República o es simplemente una declaración que ha dado la ministra sobre intenciones que tiene pero que todavía no se manifiestan o no se expresan en proyectos de ley que pasen a la consideración del Congreso? Doctor Fernando, hay 2 proyectos de ley en esa dirección de las declaraciones de la ministra. Uno que fue radicado por la
bancada del Partido Liberal y el otro por la bancada de los comunes. En este momento hay tránsito en el Congreso de 2 proyectos de ley, pues con todo el apoyo del gobierno, y esperamos que en las audiencias públicas podamos ser convocados e invitados para poder debatir este importante tema que, de prosperar, vuelvo y digo, sería muy, muy nefasto para la generación de empleo en el país. Sorprende que el Partido Liberal ande en este proceso, ¿no? Uno pensaría que el Partido Liberal es amigo de la flexibilización de las condiciones laborales y de una posición más liberal en cuanto al tema del desarrollo de las empresas, pero se encuentra con lo contrario. Sorprendente. Muy sorprendente, máxime que el presidente Gaviria, su director actual, pues fue líder en la apertura y en la globalización, y obviamente pues esto va en contravía mucho más de las normas laborales en todo el mundo. Bueno, y castiga sectores tan importantes como el sector turístico, del que ha dicho el presidente en ejercicio que podría ser el reemplazo del gas y de la gasolina, del petróleo que no se produce, que no se produce y que no se exporta. ¿Cuál estímulo a este sector tan vital en todas las economías del mundo, el sector turístico, cuando se encarecen los costos para atender a los turistas? No entiende uno. No, es supremamente difícil, como le decía, competir así con otros destinos del mundo, y obviamente lo que llama pues aún más la atención es que si a esta iniciativa de más costos laborales se le suma los altísimos costos que generaría en impuestos la reforma tributaria, pues obviamente no sé, prácticamente, o la preocupación de los empresarios es a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? Es la gran pregunta. La discusión de la reforma tributaria empieza este miércoles en las comisiones conjuntas del Congreso, y no sé si este proyecto para extender el horario de horas o extender las horas extras a partir de las 6 de la tarde esté también en el Congreso y forme parte de esa reforma, o va navegando por aparte, doctor Cabal. No, va navegando por aparte en la Comisión de Asuntos Laborales, y la reforma tributaria pues en la de Asuntos Económicos. Pero al final el punto de llegada pues sería el mismo, ¿no? Incrementar altos costos laborales que van a, digamos, a impedir seguir generando empleo en Colombia. Pues gravísimo, gravísimo lo que usted está diciendo, y yo me pregunto esto con quién se discute, porque la ministra de Trabajo supone uno que tiene unas determinadas funciones, pero hay ministros de Industria y Comercio, hay ministro de Hacienda, hay otros ministros que tienen mucha participación dentro de este proceso. ¿Ellos han intervenido? Lo más sorprendente es eso, doctor Fernando, que digamos, este tema va caminando solo, sin el contexto de lo que está pasando en materia de la reforma tributaria del país, y obviamente de las iniciativas o las políticas públicas del ministro de Comercio, Industria y Turismo. Yo creo que ahí es donde uno debería ver un poquito más de coherencia en los postulados y en las iniciativas del gobierno. Pues debería haber más coherencia y debería manifestarse el gobierno como tal, porque no ve uno que la ministra de Trabajo intervenga en temas que tienen tanta significación económica, porque esto tiene un impacto sobre la economía enorme en materia de creación de empleo y en materia de competitividad. Estamos compitiendo con otros destinos turísticos, estamos compitiendo con un mundo abierto y nos amarran las manos, y dentro de un acto que supone el aniquilamiento
de cualquier expresión de flexibilidad laboral hacen más costoso el tránsito hacia una política de estímulo a un sector tan vital como el sector del turismo. Doctor Cabal, definitivamente no entendemos. No, y adicionalmente la otra iniciativa que eso sí todavía no está caminando en el Congreso, pero que la señora ministra lo quiere llevar a cabo, es acabar con los contratos de prestación de servicios. Es decir, lo poquito que había de flexibilidad, que muchos sectores lo necesitan en las temporadas. Vuelvo y pongo el ejemplo del comercio, el turismo. Cuando en Colombia, por ejemplo, entre octubre y enero se generan 300.000 empleos más en el comercio fruto de la temporada, o en el turismo, cuando los hoteles, los bares, restaurantes contratan, pues obviamente no lo pueden hacer por todo el año o a término indefinido, porque son temporadas de 3, 4, 5 meses que con la prestación de servicios, pues obviamente es la manera como los trabajadores pueden ingresar. Pues ahora, queriendo acabar los contratos de prestación de servicios, pues se va a impedir que esta fuerza laboral que se engancha en las empresas en temporadas, pues tampoco se pueda hacer. Gravísimo, mal momento para la creación de empleo, mal momento para la industria turística, mal momento para la competitividad del país. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, esperemos que el gobierno en bloque, en conjunto, y en este caso incluidos el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Hacienda, intervengan y que se dicte una política única y una política coherente en el sentido en que el país espera. Mayor flexibilidad, mayor capacidad de competencia y no estos proyectos que vienen exactamente en contravía de cuanto se está diciendo. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, muchas gracias por acompañarnos y tenga usted éxito en la gestión nada sencilla de convencer al gobierno de que esto es absolutamente inconveniente para el país. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y muchas gracias por la oportunidad de explicar y feliz día. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. ¿Sí oyeron ustedes? Extender la jornada de horas nocturnas, extender los costos de los feriados, crear limitaciones a los contratos de prestación de servicio. Estas son ideas que, entre otras, tiene la ministra, que dice que es que la clase empresarial colombiana es muy tacaña. No es que sea tacaña, es que tiene que competir y es que tiene que responderle a un capital que está invertido, a unos accionistas, y que tiene que sobrevivir en medio de estas tormentas. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana, 3 minutos.